Hola, muy buenas tardes para todos los asistentes, para todas las personas que se conectan a esta hora, a este espacio, a Entre Voces, encuentros sobre análisis del discurso. Este programa, diseñado por el Instituto de Educación a Distancia, la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Tolima, está diseñado a partir de diferentes encuentros. En este espacio vamos a contar con 5 encuentros virtuales. Este es el primero de ellos, el encuentro número 1. Los estaremos acompañando entonces en este encuentro el profesor Oscar Iván Londoño Zapata, de la Universidad del Tolima, y yo, mi nombre es Paula Andrea Molina Ledesma, de la Universidad Tecnológica de Pereira. El nombre de esta conferencia es Vandalización del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 en la fanpage de Álvaro Uribe Vélez. Ese es el nombre de la conferencia que tenemos programada, entonces, que tenemos preparada para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Y el profesor Oscar Iván Londoño y yo le vamos a comentar un poco acerca de esta investigación que realizamos para obtener nuestro título como magíster en lingüística. Entonces, en este momento, eh, estamos esperando algunas fallas técnicas de pronto que ha tenido el profesor Oscar para la conexión. Eh, entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio entonces a esta primera conferencia del ciclo de conferencias de Entre Voces, Encuentros sobre Análisis del Discurso. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Me confirma, profesor, por favor, Carlos, que se pueda ver mi pantalla para todas las personas que nos están acompañando de manera virtual. Sí, señora, estamos viendo la pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, el profesor Oscar y yo hemos diseñado entonces esta conferencia, como les contaba anteriormente, es el encuentro 1 de un ciclo de conferencias que se llama Entre Voces, que se ha venido realizando durante los últimos meses y que se espera seguir realizando específicamente para hablar de estudios discursivos, de algunas investigaciones que se hacen entonces en el campo. En el caso particular de hoy, en este encuentro número 1, les vamos a hablar acerca del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, cuando en la fanpage de Álvaro Uribe se generan algunas estrategias discursivas con el ánimo entonces de vandalizar el paro nacional del 21 de noviembre. Bueno, una excusa para todos y todas. Si quieres puedes dejar de compartir. Bueno, un saludo cordial para todas, para todos. Como les decía la profesora Paula, hoy iniciamos Entre Voces, Encuentros sobre Análisis del Discurso, esta segunda versión que se va a desarrollar durante el semestre B del 2021. Bueno, aunque vamos hasta el 2022, ¿no? Bueno, es un gusto para nosotros estar con ustedes. Nos acompaña la profesora Paula Andrea Molina Ledesma, ¿sí? A quien, bueno, le extiendo un fraternal saludo, ¿sí? Es mi colega de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y hoy vamos a, bueno, mostrar algunos hallazgos de una investigación que tuvimos la oportunidad de desarrollar juntos, ¿sí? Bueno, me dicen por aquí los estudiantes que todavía no se visualiza nada en la fanpage. No sé si de pronto Carlos podría revisar o Paula, si tú puedes. No me atrevo yo a abrir el Facebook porque de pronto esto colapsa. Sí, profe, sí, señor, ya estamos en vivo. Ya les comparto por aquí el enlace de la transmisión. Ya hay 62 personas viendo. Ah, ok, buenísimo. Seguramente, ok, dice los estudiantes, estoy en la página, pero no se puede ver. Vamos a compartir entonces la pantalla. Y bueno, aquí estamos compartiendo. Bien, vamos a cerrar aquí para que podamos ver bien. Bueno, Entre Voces, Encuentros sobre Análisis del Discurso
es un evento académico que organiza el área de lenguaje de la licenciatura en literatura y lengua castellana del IDEAD. ¿Sí? Ya ustedes recuerdan los encuentros que tuvimos el semestre pasado. Bueno, estas van a ser las conferencias que se van a desarrollar en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo del próximo año. Así que tenemos un conjunto de investigadoras, de investigadores nacionales e internacionales, pues muy interesante. Y bueno, la apuesta de este semestre es la reflexión sobre el análisis del discurso político. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la primera conferencia, como la profesora Paula les decía, se titula Vandalización del Paro Nacional, del 21 de noviembre de 2019 en la fanpage de Álvaro Uribe Vélez. Así que hoy vamos a dialogar, a eh, conversar acerca de este estudio. Bien, proponemos una ruta metodológica para desarrollar esta conferencia. En primera instancia vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Posteriormente vamos a abordar los fundamentos teóricos, los que nos basamos para hacer el recorrido interpretativo. Vamos a hablar del diseño metodológico, de los resultados, de las conclusiones y un cierre. Bien, entonces yo le doy la palabra a la profesora Paula para que nos introduzca en este planteamiento del problema. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Ya había saludado yo a todas las personas que nos acompañaban entonces en esta transmisión a través de Facebook Live. Vamos a iniciar entonces esta conferencia contextualizando un poco a todas las personas que se conectan a esta hora sobre el planteamiento del problema de esta investigación. Tenemos entonces que el 21 de noviembre del año 2019 se produce en Colombia una de las manifestaciones y las movilizaciones más grandes de los últimos 30 años en este país, y eso se da porque hay un grupo de inconformes que se quiere pronunciar frente a las políticas públicas del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque llega al cargo más importante del país, llega a la presidencia bajo el aval del Partido Centro Democrático, partido que fue creado por Álvaro Uribe Vélez en el año 2013. Hasta ese momento, el actual presidente Iván Duque no tenía, digamos, mucho reconocimiento en el país, había ocupado unos cargos de asesoría y de consultoría en algunos organismos internacionales. Llega precisamente al Congreso de la República el cargo de senador, que lo ejerce entre el 2014 y el 2018, pero es la primera vez que de pronto se conoce de manera pública en el país el presidente Iván Duque. Ese cargo que ostenta entonces en el Congreso de la República lo catapulta de alguna manera a las elecciones presidenciales del 2018 y entra a consolidar el uribismo. Estaremos entonces enterados un poco del contexto colombiano. El expresidente Juan Manuel Santos viene de ocupar la presidencia entre el 2010 y el 2018, llega también con aval del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero finalmente se aparta de él y se dedica a gobernar de manera independiente. Entonces la llegada de Duque al poder permite precisamente esa consolidación nuevamente del uribismo y por supuesto se convierte en el portavoz oficial del discurso ideológico del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con la llegada al poder de Iván Duque se da una fuerte polarización en el país. Entonces se viene toda esa corriente, todo ese movimiento del uribismo contra una oposición muy fuerte. En ese momento la oposición está muy consolidada y entonces el ambiente es tenso en ese momento en el país. Adicionalmente a esto, nosotros en el 2019 estamos en una fuerte oleada de luchas en América Latina. Recordemos que en Bolivia el expresidente Evo Morales, quien pretendía llegar a la presidencia por cuarta vez consecutiva, tiene una fuerte discusión, tiene un fuerte enfrentamiento allí en Bolivia frente a los comicios electorales que se dan porque se estaban televisando los resultados de los comicios en televisión y de un momento a otro, cuando parecía que estaba muy igual,
la votación entre Evo Morales y Carlos Mesa, quien era su contendor y que todo apuntaba a que se iban a ir a una segunda vuelta, en ese momento se interrumpe la transmisión televisiva y al otro día se reanuda la transmisión televisiva dando como ganador entonces a Evo Morales. Y entonces se da fuertes enfrentamientos entre la oposición, entre aquellos que apoyaban a Evo Morales y aquellos que decían que se había cometido fraude en las elecciones. Entonces en Bolivia la situación estaba un poco tensa. Adicionalmente en Ecuador también estaban en una tensión con el presidente Lenín Moreno. Recordemos entonces que Lenín Moreno llega a la presidencia de Ecuador en el 2017, que en ese momento llega bajo el aval de Movimiento Alianza País, que es el partido de a quien sucedió, que fue a Rafael Correa, pero tan pronto llega al poder, rompe, como sucediera acá en Colombia con Juan Manuel Santos y con Álvaro Uribe Vélez, rompe con Rafael Correa, rompe con su mentor político y se adhiere a la ultraderecha. Recordemos que Rafael Correa viene de un movimiento de izquierda, pero lo que hace Lenín Moreno es que se aparta entonces un poco no, completamente se aparta entonces de Rafael Correa y se adhiere a la ultraderecha. De esa manera entonces empieza a adoptar solicitudes del Fondo Monetario Internacional, entonces afianza las relaciones con Estados Unidos, profundiza entonces la persecución y el seguimiento a sus opositores y finalmente durante esos 2 años, entre el 2017 y el 2019, que se adhiere a esas políticas, se crea una oposición muy fuerte y en el 2019, cuando elimina los subsidios a los combustibles, viabiliza el alza de las gasolinas, el extra, Ecopaís, el diésel, empieza a recortar las vacaciones, los salarios de los funcionarios públicos y empieza una cantidad de reformas laborales en el país generando, entonces alzan los productos de primera necesidad, alzan el transporte, alza en el pasaje del transporte público, se da también unos enfrentamientos que terminan en saqueos, terminan en daños, y finalmente pues responde a toda esta situación con represión, enviando pues a las fuerzas militares con gases lacrimógenos, con tanquetas, con perdigones, atacar entonces a la población que se estaba manifestando. Eso en relación con lo que pasaba en Bolivia y en Ecuador, pero recordemos que también en Chile se estaban presentando fuertes protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera por el alza en la tarifa del transporte público. Los estudiantes no soportaron que se quitaran los subsidios entonces a la tarifa del transporte, que alzaran el precio y empezaron a saltarse los torniquetes del metro para manifestar su inconformismo frente a esta política del presidente Sebastián Piñera. Se podía leer entonces en algunos comunicados que no eran 30 pesos del alza, que eran 30 años, también un poco para referirse al cansancio de la población chilena frente al modelo económico que venía imperando entonces desde que Sebastián Piñera llega al poder. Y ese contexto latinoamericano nos sirve para entender que en Colombia un poco también venía pasando lo mismo con la adhesión del presidente Iván Duque a ese modelo neoliberal, a esas políticas públicas promovidas también por la ultraderecha colombiana. Y entonces empieza con una cantidad de reformas laborales, pensionales, que finalmente termina por colmar la paciencia de la gente y en especial pues de aquellos que hacen oposición a ese gobierno de ultraderecha y se genera entonces el gran paro nacional. Entonces, en ese sentido, los primeros en tomar la vocería del paro nacional fueron los estudiantes de la Universidad Distrital acá en Colombia. Estaban cansados después de que salió y salió como a la luz pública el hurto de más de 11.000 millones de pesos por parte de directivos, de políticos, de profesores en la Universidad Distrital. Entonces ellos empiezan una serie de protestas durante todo el mes de octubre para rechazar la corrupción y la represión a la que eran sometidos, además por parte del ESMAD, cuando entraban a hacer esta serie de protestas. Entonces, a los estudiantes de la Universidad Distrital empieza a sumársele toda la oposición, eh, protestando en contra, por ejemplo, de las fuerzas militares. Recordemos entonces que la adhesión o la simpatía del gobierno nacional por las acciones de las fuerzas militares, llámese Policía Nacional, llámese Ejército Nacional, pues eso también genera rechazo en la oposición, porque en noviembre se reveló
que el ataque de las fuerzas militares que ocurrió en agosto en el Caquetá y que se publicó como una baja de 13 guerrilleros de las FARC, pues finalmente lo que dio fue el asesinato de 7 niños que fueron reclutados forzosamente y que en agosto ya se habían publicado como bajas cuando en realidad se trataban de 7 niños que habían sido reclutados forzosamente. Entonces, todo ese ambiente pues profundizó aún más la protesta, profundizó aún más las luchas, el asesinato sistemático de líderes sociales, campesinos, ambientalistas, dirigentes sindicales, líderes indígenas, colectivos de mujeres, población LGTBI, defensores de derechos humanos, desmovilizados de las FARC, el asesinato sistemático de, según Indepaz, más de 250 personas asesinadas durante el 2019 generó también indignación en la población. Y esa indignación pues llevó a que se agudizara y se atizara muchísimo más las protestas y el llamado a ese gran paro nacional entonces que se dio el 21 de noviembre de 2019. Además, a esta lucha se unieron también las centrales de trabajadores, quienes estaban muy molestos con las políticas públicas de Iván Duque por el proyecto de reforma laboral que permitía la contratación de los jóvenes entre 18 y 28 años, una contratación por horas, que lo que iba a hacer era afectarles completamente sus cotizaciones al sistema de seguridad y casi que impedir que se pensionaran. Además de eso, la reforma pensional también fue muy importante en este sentido, porque se pretendía privatizar todos los fondos públicos de pensión y privatizarlos por parte de terceros, ¿cierto? Finalmente, otra de las razones que manifestaba la oposición para salir en este gran paro nacional era que Colombia estaba haciendo todo lo posible y estaba siguiendo todos los requisitos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien le exigía que hiciera todas estas reformas para poder ingresar a la OCDE. Recordemos entonces que el paro se realizó, fue uno de los paros más grandes, como les dije inicialmente, de los últimos 30 años, pero Colombia finalmente ingresa a la OCDE en abril del 2020. Entonces, esto como para contextualizarnos un poco acerca de cuál era el momento político, social que estaba viviendo en ese momento Colombia, acerca de no solo la oleada de luchas de las que veníamos, de las que venía siendo parte América Latina en diferentes países, de las oposiciones frente a gobiernos de ultraderecha, sino también las políticas públicas que en ese momento estaban rigiendo acá en este país o que se pretendía hacer pasar como proyectos de ley y que la oposición rechazó fuertemente y por eso llamó a este paro nacional del 21 de noviembre y pues fueron muchas las organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de docentes, los que se unieron a este paro histórico. Esto nos dio pie para que para nosotros fuera muy importante analizar de qué manera se dio entonces este paro nacional por parte de Álvaro Uribe Vélez en su fanpage. Y cuáles fueron las estrategias discursivas que él utiliza dentro de su fanpage para vandalizar el paro nacional y minimizar e invisibilizar las razones que tenían aquellos opositores al partido de gobierno. Bien. Bueno, antes de eso, antes de introducirnos antes de plantear más bien los fundamentos teóricos en términos de antecedentes y de teorías, Paula, es bueno recordar qué pasó un poco con la fanpage, ¿no? Porque él decide hacer ese seguimiento del paro en la fanpage y no, digamos, en su cuenta tradicional de Twitter, ¿sí? Claro que sí, Oscar. En la mañana del 21 de noviembre, Álvaro Uribe ya venía hace días, porque la convocatoria ya estaba realizada desde octubre, ya se estaba invitando al paro nacional, entonces en las redes sociales empezó a circular una cantidad de información acerca del paro, tanto de parte de quienes apoyaban el paro como aquellos que estaban en contra del paro. Entre ellas, muchísimas noticias falsas circularon por las redes sociales, otras informativas. Pero entonces ese 21 de noviembre, Álvaro Uribe Vélez ingresa a su cuenta de Twitter en horas de la mañana y él publica una fotografía. En esa fotografía aparece el nombre de algunos promotores del paro, quienes estaban promoviendo el paro nacional en ese momento. Y entonces por las políticas de privacidad de Twitter, Twitter cancela la cuenta la bloquea, la cuenta de Twitter
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y entonces él inmediatamente migra a la plataforma de Facebook y empieza a documentar como si fuese un locutor, empieza a documentar como si fuese un cronista, un locutor cronista, empieza a documentar paso a paso qué es lo que viene ocurriendo en el paro nacional. Y entonces es en esa construcción que él hace paso a paso del paro nacional del 21 de noviembre que empieza a utilizar unas estrategias discursivas tendientes a vandalizarlo, tendientes a demostrar que el paro era incitado, era realizado y era promovido por vándalos y que no había una justificación más allá que la de destrucción para entonces hacer un llamado a las personas y convocar a este paro nacional. En ese sentido fue que se dio entonces el discurso que él manifiesta entonces en la fanpage. Bien, entonces, esta introducción a la coyuntura social, histórica, política, nos permite plantear entonces los fundamentos teóricos. En primera instancia, vamos a plantear algunos antecedentes y posteriormente vamos a abordar las teorías. Ok, acá tenemos entonces algunos antecedentes. El discurso político en redes sociales, quisimos indagar un poco de cómo se venía manejando entonces el discurso político en redes sociales y nos encontramos una serie de antecedentes y una serie de estudios que se han realizado alrededor de eso. Entonces, discurso político con redes sociales y cuáles son esas aproximaciones. Encontramos entonces un trabajo doctoral, el trabajo doctoral de Rodrigo Gelpi del 2018, eh, analiza precisamente las redes sociales como instrumento de comunicación política. Entonces, Gelpi habla de cuál es la influencia, cuáles son las estrategias que se tejen precisamente en esas redes sociales con el discurso político. Y él dice, las redes sociales transforman y redefinen la democracia, también las formas de interacción política y la comunicación de masas. Es decir, en esas redes sociales hay una redefinición de lo que entendemos por democracia. Ya la democracia no puede estar solamente, el debate público no puede estar solamente en la esfera de lo real, entre comillas, ¿cierto? Sino que de alguna manera migra también a esos espacios virtuales. Tenemos también de gran importancia el trabajo de Gallardo y Enguis en el 2016, donde indica que los actores sociales y políticos deben inscribirse en una dinámica digital, también coincidiendo un poco con el trabajo doctoral de Gelpi, en una nueva dinámica digital que condiciona el debate público desde las redes, por lo que es importante considerar una migración de esa reflexión académica, del análisis del discurso político a un entorno digital, o al menos abordar su estudio de manera comparativa en medios tradicionales y canales digitales. Si hay una migración entonces del discurso político a las redes sociales, entonces es necesario hacer una reflexión académica en torno a esa virtualidad. Para eso entonces se estudiaron el diseño de estrategias comunicativas en esos entornos digitales y cuál es el impacto que tiene Internet y cuál es el impacto que tienen esas estrategias comunicativas para la sociedad. Eh, eh, los colombianos Orozco y Ortiz Ayala hacen un trabajo importante en el 2014 sobre las plataformas digitales y cómo posibilitan la expresión, el encuentro de diversos puntos de vista, la interacción entre los ciudadanos, las posibilidades dialógicas. Este trabajo que se llama Deliberación, actividad política en Internet y redes sociales en Colombia, habla sobre el impacto positivo que tiene precisamente dinamizar esas redes sociales, ya que permite la interacción y tiene una posibilidad dialógica amplia. ¿Puedes pasar, por favor, Oscar? El trabajo de Domínguez en el 2012 habla sobre la política 2.0, sobre el uso de las redes sociales. Dice que el discurso electoral en las plataformas dan paso a una política 2.0, se constituyen en una alternativa comunicacional en contraposición a los medios tradicionales que ya conocemos como la radio, como la televisión, como la prensa, y precisamente ese discurso es diferente, se adapta a estas nuevas plataformas. Slimovich, por su parte, tiene dos trabajos importantes realizados en Argentina, política y redes sociales y la digitalización de la política,
y dice que la digitalización del discurso político y las estrategias mediáticas de propaganda apuntan a la consolidación de las redes sociales como plataforma no solo de difusión, como si bien lo pueden hacer los medios tradicionales, sino como una interacción permanente con los públicos objetivos. Es decir, resaltan los investigadores las posibilidades dialógicas de Internet y las posibilidades dialógicas que tienen las redes sociales. Nosotros concluimos al hacer esta revisión de estos antecedentes que los resultados realmente son incipientes, porque si bien encontramos estudios muy interesantes, muchos de ellos abordan el discurso político desde los estudios de los estudios de ciencias políticas, también desde estudios de la comunicación. De pronto, el único trabajo que encontramos que se enfocaba en el estudio lingüístico, eh, se enfocaba directamente desde el análisis de códigos semióticos, es decir, partía desde categorías de la semiótica para analizar el discurso político, pero realmente hay muy pocos trabajos que entren a analizar el discurso político desde el análisis del discurso. Y precisamente por eso Oscar y yo quisimos analizar este trabajo, quisimos investigar este trabajo, pues a la luz de los estudios discursivos y de sus categorías de análisis. Y para eso, pues Oscar nos va a contar un poco acerca de cuáles fueron esas teorías que nosotros abordamos en este trabajo de investigación. Bien, gracias Paula. Entonces, las teorías, bueno, recapitulemos un poco. El poco entonces va a ser la manera como se construye, ¿cierto? Ese paro nacional del 21 de noviembre de 2019, ¿sí? En la fanpage de Álvaro Uribe Vélez, y el rastreo que hicimos sobre los antecedentes, pues no evidencian muchos estudios específicamente orientados a esa coyuntura, ¿sí? Y obviamente a ese acontecimiento, ¿sí? Las teorías entonces vamos a abordarlas a partir de tres grandes ítems. Vamos a hablar sobre el análisis del discurso porque es un estudio discursivo. Vamos a hablar acerca de la fanpage de Facebook como una herramienta de marketing digital y vamos a plantear las herramientas de análisis. ¿Bien? Bueno. Concebimos el análisis del discurso siguiendo a Arnoux, la profesora Elvira Narvaja de Arnoux, como un campo académico, como una actividad profesional, como una práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica. Como campo académico, el análisis del discurso, es decir, se configura a partir de convergencias y tensiones entre diferentes corrientes recientes de las ciencias del lenguaje, ¿no? Que a su vez se fueron configurando pues, a partir de contactos interdisciplinarios con otros campos de las ciencias sociales humanas. Entonces, la filosofía soviética del lenguaje, la teoría de la enunciación, las perspectivas de la escuela francesa, la etnografía de la comunicación, el análisis de la conversación, la lingüística del texto, la filosofía anglosajona del lenguaje, la pragmática, la lingüística sistémico-funcional, eh, las teorías de la argumentación, la lingüística crítica. Son corrientes entonces recientes, ¿sí? Formuladas durante el siglo XX, cuyas convergencias y tensiones contribuyeron a configurar el análisis del discurso. Pero es muy importante comprender que el análisis del discurso no se inscribe, o más bien no podemos decir que el análisis del discurso surge a partir de un acto fundador que tiene una fecha exacta de fundación, sino que hay que reconocer que el estudio de los textos, de la discursividad, pues tiene una tradición muy, muy interesante que se remonta al mismo mundo antiguo, ¿sí? Es decir, que aunque fue en los años 60, a mediados del siglo XX, cuando el análisis del discurso se configura como campo, pues tiene el estudio del discurso tiene una interesantísima tradición que le antecede, ¿no? Es muy importante reconocer eso. También se configura como campo académico gracias a las reflexiones que sobre el lenguaje hicieron autores como Foucault, Gramsci, Althusser, Lacan, Bourdieu, entre otros,
producidas en diferentes dominios de las ciencias sociales y humanas, en filosofía, en historia, en sociología, en antropología, en psicoanálisis, y finalmente a partir de la renovación de prácticas retóricas, filológicas, estilísticas y hermenéuticas muy antiguas del estudio de los textos. Entonces es clave entender cómo se configura el análisis del discurso como campo académico. Bien. Entender el análisis del discurso como una práctica profesional, pues implica comprender que este campo asesora dominios diversos, ¿sí? eh, de la sociedad, por ejemplo, hacer diagnósticos o regular las producciones discursivas, es decir, es reconocer que el analista del discurso es un profesional, ¿sí? Que el análisis del discurso es una actividad profesional que contribuye al estudio de fenómenos, ¿cierto?, de problemas propios de otros campos. Es muy importante porque allí también se evidencia esa dimensión interdisciplinaria del análisis del discurso. ¿Sí? Finalmente, comprender el análisis del discurso como una práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica, ya de plano aquí no reconocemos una distinción entre un análisis del discurso y un análisis crítico del discurso. Para nosotros, el análisis del discurso es un campo académico, una actividad profesional y una práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica. Es constitutivamente interdisciplinar y crítica. Que en términos yerno, pues se propone revelar lo que no es transparente o visible para el sujeto, en la línea de Péchet o de Berthelot, lo que puede no proponerse decir, pero dice por las opciones que hace, en las cuales las condiciones de producción del discurso y los ámbitos de circulación previstos son decisivos, nos dice Arnaud. Un poco esta perspectiva se aleja también de la mirada pragmática que instala en su base un sujeto que es dueño de su decir, ¿no? Más bien aquí nos afiliamos a una concepción de sujeto desde la perspectiva de Lacan, de Péchet, en la que pues no controla, digamos, totalmente lo que dice, ¿no? Bien. Establecido ya un poco teóricamente cómo entendemos el análisis del discurso, pues vamos ahora a hablar sobre la fanpage de Facebook, que digamos es el medio en el cual se produjeron estos discursos que analizamos específicamente como una herramienta de marketing digital. Entonces, la profesora Paula nos va a hablar acerca de eso. Bueno, la plataforma de Facebook, muchos la conocemos desde la posibilidad personal de crear una cuenta de una manera realmente muy sencilla. A través de un correo electrónico se crea una cuenta personal, se comparte esa cuenta con una serie de amigos que también están conectados entonces en Facebook, y se crea como un círculo de amigos, más bien como unos nodos, ¿cierto? Porque es una red, y entonces la red interconecta esos nodos en las páginas de Facebook, ¿cierto? Pero la fanpage tiene una particularidad, y es que permitió que, que no fuera una conexión entre amigos, que no fuera una conexión entre yo le envío una invitación al profesor Oscar para que me acepte en su Facebook, él mira que soy yo la que le estoy enviando la invitación y él me acepta porque estamos conectados. Pasamos entonces de estar conectados entre comillas, en la realidad, ¿cierto? Para migrar esa relación de amistad a una plataforma virtual. En el caso de las fanpage, digamos que es más unidireccional. Un personaje público, una empresa, un artista, un político, decide crear una página, una fanpage, en donde conecta con una cantidad de seguidores. Así se les llama a los que siguen la fanpage. Son los seguidores los que, guiados y motivados por unos intereses, pues terminan siguiendo a esa persona. Pero entonces, en palabras de Castell, esas relaciones que se tejen,
esas interacciones virtuales que se dan a través de Facebook, específicamente en esas fanpage, tienen una convergencia direccionada en donde se transforma al usuario como un consumidor. Ya no es un amigo. Ese usuario es un consumidor del contenido de quien es dueño de la fanpage. De esta manera, se enmarca al locutor y al consumidor, en el caso particular de la fanpage que nosotros analizamos, al locutor Álvaro Uribe Vélez, con el consumidor, aquellos que siguen su fanpage, en una relación de poder. Entendamos entonces esta relación de poder como una capacidad relacional que le permite a ese actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales, de modo que se favorezca la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. En este caso, entonces, Álvaro Uribe Vélez. Se ha evidenciado entonces que con el auge de Internet y de las plataformas virtuales y de las redes sociales, entonces se han profundizado también esos canales de influencia, es decir, es más fuerte la influencia de esos actores sociales sobre la percepción, sobre la generación de opinión pública, y precisamente por eso también ha migrado allá el discurso, y el discurso político, en este caso que es el que nosotros analizamos, migra a estas plataformas para generar en esos usuarios que en este caso y desde la manera que nosotros analizamos entonces desde el aspecto, cómo nosotros tomamos esta investigación, como, ya no como usuario, sino como consumidor. ¿Consumidor de qué? Pues de un contenido netamente ideológico. Entonces, la estrategia discursiva utilizada por el locutor debe estar encaminada precisamente a persuadir esa opinión pública, a vender, porque si el que está recibiendo la información es un consumidor, pues entonces el locutor se vuelve un vendedor de qué? De ideologías, en este caso de una ideología política que se enmarca en la manera en la cómo se vandaliza el paro nacional, cómo se vandaliza entonces a esta oposición para generar esa opinión pública en aquellos que consumen su contenido. Bien, respecto de las herramientas de análisis, usamos 6 categorías. ¿Sí? Usamos la asociación semántica, ¿sí? Los subjetivemas verbales, los instrumentos, las marcas de ubicación, las marcas de afectación y los intertextos. ¿Sí? Ustedes observan este esquema, pues verán que algunas categorías mencionan la fuente, el autor que las propone. ¿Sí? En el caso de la asociación semántica Berruto, subjetivemas verbales Kelbrad, Oritionin y pues intertextos Genet. Los instrumentos, las marcas de ubicación y las marcas de afectación fueron categorías que no retomamos propiamente de otros autores, sino que la misma investigación permitió configurarlas. ¿Sí? Bien, respecto de la asociación semántica, hay que decir que la categoría como tal fue propuesta o retomamos más bien los planteamientos de Gaetano Berruto, que es un lingüista italiano. Eh, Gaetano Berruto plantea que el léxico, a pesar de su complejidad y vastedad, en el léxico, a pesar de su complejidad y vastedad, mejor es posible reconstruir o reconocer estructuraciones en el plano del significado. Plantea entonces distinguir grupos de palabras dotadas de relaciones estructuradas entre sí y donde el valor de cada término depende de las relaciones que este término establece con todos los otros términos participantes del mismo grupo. ¿Sí? Y establece entonces una serie de subsistemas léxicos. Habla acerca del campo semántico, la esfera semántica, la asociación semántica, entre otros, y nosotros usamos la asociación semántica porque nos parece una categoría muy interesante que, digamos, sobrepasa un poco esas fronteras de la semántica estructural y nos lleva a pensar el despliegue léxico en términos de significados asociativos, no tanto conceptuales, como lo hará el campo semántico o la esfera semántica, sino más bien asociativos. La asociación semántica es un subsistema léxico que relaciona unidades léxicas
palabras, como cuáles, como nombres, como nominalizaciones que se despliegan en los textos. Desde el punto de vista del significado asociativo, ¿no? Contextual, como lo llama Leach, es decir, a partir de significados no siempre convencionales ni fijos, que son atribuidos según ideas, estereotipos, ideologías y que poseen un carácter indeterminado y poco preciso en la fijación de sus límites. Entonces, las palabras que se despliegan en un texto eh, están impregnadas, asumen, se les atribuyen otros significados diferentes a los convencionales, a los lógicos, a los proposicionales, a los literarios. Por ejemplo, vamos a suponer que en una noticia de prensa sobre el paro nacional, pues está hablando acerca de la policía, ¿sí? De la fuerza pública, ¿sí? Para hablarnos de los militares también, del ejército. Y en esa noticia, vamos a suponer que es una noticia, pues aparecen palabras como lucha, seguridad, bienestar, soldado, compromiso, lealtad, patria, policía, ciudadanía. Esas palabras que tienen acentuaciones ideológicas particulares se encuentran en asociación semántica. Es decir, estas palabras establecen unas relaciones de significado entre sí, ¿sí? Despliegan unas acentuaciones semánticas, ideológicas particulares, ¿sí? Y que contribuyen a producir determinados efectos de sentido. Entonces, podríamos decir que la fuerza pública, que es el objeto que están construyendo allí, pues tiene una valoración, digamos, altamente positiva, ¿sí? Lucha, seguridad, bienestar, soldado, compromiso, lealtad, patria, policía, ciudadanía, despliegan valoraciones, despliegan significaciones, digamos, altamente positivas, ¿sí? Entonces, un estudio del caudal léxico de las palabras que se despliegan en los textos desde esta categoría nos ayuda también a ubicar cuáles son esas acentuaciones ideológicas de los términos, ¿no? Bien, y aquí, pues bueno, vemos un poco graficada la asociación, ¿no? ¿Qué sentidos se construyen a partir del uso de estas unidades léxicas? Podría ser una de las preguntas, digamos, orientadoras para un ejercicio desde esta categoría. Los subjetivemas verbales, pues, constituyen una categoría propuesta por Kerbrat y Cuny, específicamente en su trabajo sobre la enunciación, muy interesante porque superar un poco esa idea gramatical de las palabras, de las unidades léxicas, para decir que toda unidad léxica es en cierto sentido subjetiva, es decir, reconocer que las palabras están impregnadas de subjetividad, que el locutor deja huellas de su subjetividad en las palabras, ¿sí? Y que las palabras no únicamente imitan o copian el mundo, sino que lo valoran, y lo valoran desde un determinado punto de vista, desde una determinada ideología, desde una determinada acentuación. Bien, entonces, las palabras entonces de la lengua, pues no son jamás, dice ella, otra cosa que símbolos sustitutivos e interpretativos de las cosas. Es muy importante porque estos verbos que se usan no están mostrando acciones objetivas, sino que están comprometiendo, digamos, eh, el tercero, el que se habla, más bien le están atribuyendo a la al sujeto del que se habla, en este caso los manifestantes, unas acciones complejísimas que vamos a ver más adelante. Este tipo de verbo despliega entonces una evaluación, o sea, que es muy importante esa noción de evaluación hecha por el locutor sobre el proceso denotado, sobre la acción y por extensión sobre la gente que es su responsable, sobre quién ejecuta la acción. Es decir, aquel que la hace, que la ejecuta, que la lleva a cabo. Y es de naturaleza axiológica en razón a que esa descripción del proceso que se hace, pues puede ser o en términos valorizadores positivos o en términos desvalorizadores negativos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a suponer que en esa misma noticia en donde están exaltando a los policías, pues están hablando de los manifestantes en términos de vándalos. Y hay una proposición que dice, vándalos saquean supermercados. Hay un subjetivema verbal, un verbo, es un verboide, saquean, ¿cierto? Ese subjetivema verbal encarna una valoración realizada por el locutor sobre el proceso denotado, ¿sí? ¿Cuál proceso? Saquear, la acción, ¿sí?
y por extensión sobre la gente que la realiza, quienes los manifestantes. Así, es una marca axiológica en la medida en que implica un juicio de valor negativo. Aquí no se está diciendo nada bueno de los manifestantes. Primero, se les está construyendo como vándalos, y segundo, se les está atribuyendo una acción negativa. ¿Sí? Saquear es una acción negativa, por lo menos en esta situación de enunciación. El verbo saquear, entonces, en determinadas situaciones de enunciación como esta, puede considerarse como una unidad léxica de la clase de términos peyorativos. ¿Sí? Bien. Los instrumentos que se estructuran lingüísticamente por medio de sintagmas nominales remiten a los objetos que son destruidos en las manifestaciones. Es decir, encontramos en este corpus, y también se puede ver en otros textos, que siempre se están describiendo, mencionando las cosas que son destruidas, los objetos, ¿sí? No solamente cosas físicas, ¿sí? Entonces, los instrumentos entonces apuntan hacia allá, bueno, a los objetos que son destruidos en las manifestaciones, ¿sí? Las marcas de ubicación, por su parte, eh, que gramaticalmente operan como complemento circunstancial de lugar marcado por la preposición en y como complemento directo, constituyen los distintos lugares. Hablamos de lugares para referirnos a los departamentos y a los municipios donde ocurren los disturbios, así como los espacios que son atacados o destruidos, ¿no? Más particulares, ¿no? Entonces, las marcas de ubicación tienen que ver con ubicar al destinatario en esos lugares, ¿sí? Departamentos, municipios, y en esos espacios que están siendo atacados. ¿Sí? Es una de las estrategias fuertes, perdón, de los recursos más bien, ¿no? De los recursos o de las marcas. Bien. Las marcas de afectación configuradas a través de sintagmas nominales que operan como complemento indirecto en las proposiciones, pues remiten a las personas que son víctimas de los ataques de los manifestantes. De las marcas de afectación remiten a las víctimas, que en este caso, pues obviamente será la fuerza pública, ¿sí? Y otros ciudadanos, ¿sí? Muy bien. Finalmente, los intertextos, abordamos los intertextos desde la teoría de Genet. Bueno, ustedes saben que la intertextualidad puede ser abordada desde varias posiciones teóricas. Aquí, pues, decidimos por las perspectivas de Genet, que se inscriben en su teoría de la transtextualidad. Y bueno, plantea Genet la intertextualidad como una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, como la presencia efectiva de un texto en otro. Y bueno, dentro de las formas de intertextualidad destacamos aquí la cita, porque es uno de los recursos que se despliega ampliamente en el corpus. Bien. Eh, el diseño metodológico, bueno, vamos a hablar de la hipótesis. En la perspectiva que seguimos, pues partimos de un problema, ¿sí? Y construimos una hipótesis, aventuramos una hipótesis que va a orientar el recorrido interpretativo. Vamos a hablar de la constitución del corpus y de la perspectiva de análisis discursivo. Bien. Entonces, la hipótesis explicativa, eh, para esta investigación considera que en los contenidos de las publicaciones, llamamos contenidos de la publicación, ese discurso que escribe Uribe, ¿sí? En diferentes momentos, en diferentes días, ¿sí? En su página de Facebook, en los contenidos de las publicaciones que Álvaro Uribe realizó en su fanpage de Facebook, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 es construido como un acto vandálico a través de recursos léxico-semánticos, enunciativos e intertextuales que contribuyen a deslegitimarlo. Entonces, por la vía de esta serie de recursos lingüísticos, léxico-semánticos, enunciativos, intertextuales, pues en últimas lo que se pretende es deslegitimar la manifestación, la protesta social. Bien. El corpus, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de seguir muy puntualmente las acciones de Uribe en su fanpage, ¿sí? Así que bueno,
Estuvimos casi que todo el tiempo ahí muy pendientes de lo que escribía y de lo que borraba incluso. Y los materiales que configuraron el archivo, ¿sí? Se reconoce una distinción entre materiales y corpus. De los materiales, del recorte que se hacen de los materiales aparece, se constituye el corpus. Esos contenidos que configuran, digamos, las publicaciones fueron producidos del 21 al 23 de noviembre, que fueron los días más fuertes de esta coyuntura, de este paro. De noviembre del 2019 y específicamente fueron 62 contenidos. Hay que decir que algunos fueron borrados, ¿sí? Pero para efectos de la investigación, los materiales, el archivo está configurado por 62 contenidos y el corpus, que como les decía, surge o se constituye más bien como un recorte, un subgrupo, ¿sí? A partir de que de las cuestiones sometidas a investigación está configurado por 52 textos del mismo género discursivo. Aquí reconocemos los contenidos de las publicaciones de Facebook como un género que despliega una serie de recursos más o menos estables. ¿Sí? Es decir, se aisló un subconjunto que aborda específicamente el paro nacional, ¿sí? Él hablaba de otras cosas más, entonces esos mensajes, esos contenidos que se referían a otros temas, no los tomamos en cuenta, únicamente tomamos los que se centraban en la protesta, ¿sí? Y contienen marcas discursivas recurrentes, es decir, despliegan regularidades porque en análisis del discurso pues, es muy importante el estudio de las regularidades, qué es lo que se reitera y qué efectos de sentido producen esas reiteraciones, esas regularidades. ¿Bien? La perspectiva que asumimos es la perspectiva interpretativa del análisis del discurso propuesta por la profesora Arnoux y aplicada en muchísimos trabajos en América Latina. ¿Sí? Y bueno, esta perspectiva considera el análisis del discurso como una práctica interpretativa, crítica, interdisciplinaria, y bueno, ya habíamos hablado sobre eso, que sustenta en el paradigma, en la teoría de los paradigmas indiciales y en la abducción, y bueno, es una teoría muy, muy interesante y muy potente para hacer análisis del discurso. Nosotros hemos reconstruido, ¿sí? Las etapas. No sin antes decir que la teoría, que la perspectiva no es lineal. No es que una etapa me lleve a la otra y de ahí no me puedo devolver, sino que es recurrente. ¿Sí? Es un ida y vuelta entre los datos empíricos y la teoría. ¿Sí? Parte de un problema. ¿Sí? Ese problema, que es de orden social, no es un problema lingüístico, porque no estamos haciendo análisis lingüístico, es un problema social. ¿Sí? Nos lleva a seleccionar unos materiales. ¿Sí? Esos materiales nos permiten, a partir de una lectura densa, una lectura en primera instancia densa, de inmersión en los materiales, delimitar unas marcas discursivas que se van transformando en indicios. Allí, esa delimitación de marcas permite la configuración del corpus, el reconocimiento de las disciplinas que van a ser útiles para analizar esas marcas que se volvieron indicios, la formulación de una hipótesis explicativa, la definición de las categorías de análisis, no se preestablecen las categorías de análisis, y finalmente la puesta a prueba de esa hipótesis. Así que este modelo, más que un modelo, una perspectiva, pues obviamente ha sido desarrollado ampliamente en las investigaciones de la profesora Arnoux y de muchísimos otros analistas del discurso en América Latina. Y bueno, nosotros la asumimos aquí también. Bien, vamos entonces a entrar a los resultados. ¿Sí? En los resultados vamos a ir recorriendo cada una de las categorías. Entonces vamos a ir abordando en primera instancia la asociación semántica, los subjetivismos verbales, los instrumentos, las marcas de ubicación, las marcas de afectación y los intertextos. ¿Bien? Perfecto. La asociación semántica. En los discursos analizados se despliega una asociación semántica, ¿sí? Estructurada por medio de nombres y nominalizaciones. Ahí ustedes pueden ver los nombres, las nominalizaciones, los tamaños de las palabras remiten a la referencia
a la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces hay unas más grandes porque se repiten más y otras más chicas porque no se repiten tanto. ¿Mm? Bien. Eh, y aquí leemos unos ejemplos que extraímos directamente de los contenidos, ¿no? Etiquetas como vándalos, vandalismo, bloqueos, violencia, que presentan mayor frecuencia en el corpus, pues establecen relaciones semánticas mediante las cuales el paro nacional y sus participantes son designados desde atributos relacionados con el vandalismo, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Vándalos saquean y destruyen la panadería en la avenida Ciudad de Cali. Ahí pueden leer, digamos, algunos de los ejemplos que se extrajeron directamente de los, de los contenidos, ¿sí? Los rasgos semánticos que ustedes pueden ver aquí en esta tabla, ¿sí? Eh, que comparten estas unidades, vándalos, vandalismo, bloqueos, violencia, presentados en esta tabla, designan el paro nacional y por tanto los manifestantes como un peligro para el bienestar de la ciudadanía y el orden público. En el corpus es recurrente el nombre vándalos, apelativo y locutivo, mediante el cual es construida la persona de la que se habla en los contenidos de las publicaciones de Facebook. Esto es, los manifestantes. Los manifestantes se asimilan a vándalos, ¿sí? De modo tal que el locutor inscribe a su delocutor en su discurso a partir de esta etiqueta cuyos rasgos semánticos contribuyen a construirlo de forma negativa, ¿sí? Es decir, como un sujeto altamente destructivo y peligroso, una amenaza y un riesgo para la ciudadanía y la fuerza pública. La estructura sintáctica a través de la cual es ubicada esta marca, ¿cierto? ¿Cómo se ubica la marca en la cadena sintáctica? ¿Sí? Pues sigue una estructuración canónica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Con un sintagma nominal seguido de un sintagma verbal, ¿cierto? De modo tal que al ser vándalos, el sintagma nominal, recordemos los ejemplos, siempre es el sintagma nominal, ¿cierto? De las proposiciones, como se muestran en los ejemplos que vimos antes, el locutor no solo inscribe a su delocutor, sino que enfatiza su papel o rol en las acciones negativas que le son atribuidas, ¿no? Saquear, destruir, destrozar, ¿no? Atacar. Entonces hay eh, un aspecto muy interesante en el orden de lo léxico, pero también en el orden de lo sintáctico, que contribuye a producir ese efecto de sentido, ¿no? Bien. Por su parte, vandalismo, ¿sí? Y bloqueos, pues bueno, son otras marcas bien recurrentes también, ¿no? Etiquetas que operan como nominalizaciones de verbales, ¿sí? Derivadas a partir de los verbos vandalizar y bloquear, ¿sí? Aunque estas marcas de acción y efecto, llamadas por Conry nombres de acción, ¿sí? Producen el borramiento de la agencia, es decir, no se sabe quién bloquea, ¿sí? Vandalismo y bloqueos, ¿sí? Específicamente no se menciona el sujeto que hace esos actos vandálicos o que bloquea, pese a que eso pasa, es decir, el borramiento de la agencia, eh, debido a que no se hace explícito el agente que ejecuta la acción y muestran como estático el proceso a partir del cual se construye, despliegan un efecto generalizador. Aunque no muestran la agencia, despliegan un efecto generalizador en razón de que asocian todos los manifestantes con actos vandálicos, ¿sí? Que no es lo mismo decir uno está bloqueando a que bloquean. ¿Bloquean quiénes? Todos, ¿sí? Al tiempo que relacionan el paro con el vandalismo. Por su parte, eh, los nombres y nominalizaciones que presentan, digamos, menor frecuencia, pues también contribuyen a, a vandalizar el paro, ¿sí? Muy bien. La construcción negativa del paro también se hace por la vía de los sintagmas nominales. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos. Actos vandálicos, grave situación, grandes disturbios, saqueos y daños, ¿sí? Aunque estos constituyentes, estructurados por nombres y adyacentes,
específicamente adjetivos, no presentan alta frecuencia en el corpus, contribuyen a vandalizar el paro nacional porque lo designan como un acto vandal. ¿Sí? No son marcas que tengan una alta frecuencia en el corpus, pero por la vía de estos constituyentes, de estos recursos sintácticos, también se contribuye a vandalizar el paro, ¿no? La protesta social. El uso de subjetivemas verbales eh, pues también contribuye a vandalizar el paro. Entonces vamos a ver qué verbos se les atribuyen a esos manifestantes, a esos vándalos. Destruyen, atacan, saquean, robaron, destrozaron, roban, atracar. Entonces vamos a ver qué pasa con esos verbos. Aquí hay algunos ejemplos. En el corpus, el locutor enuncia verbos como destruyen, atacan, saquean, que presentan mayor frecuencia de uso en los textos mediante los cuales atribuye acciones negativas a los participantes. Ya veíamos, ¿no? Eh, a través de estos recursos, ¿cierto? Conjugados en presente de modo indicativo, el locutor acredita que los manifestantes realizan actos vandálicos perjudiciales, tanto para la ciudadanía como para la fuerza pública. Por tal razón, certifica las acciones de los participantes, primero como actos reales o que se tienen por ciertos, ¿sí? Y segundo como hechos violentos. En consecuencia, el locutor evalúa el proceso denotado de manera negativa, a la vez que inscribe a los manifestantes como sujetos que realizan actos altamente peligrosos para la sociedad civil. De igual forma, el locutor construye a los participantes del paro como sujetos que por sus acciones negativas merecen el rechazo de la ciudadanía. Eh, por consiguiente, la evaluación, recuerden que veíamos la importancia de la evaluación en los subjetivemas, hecha por el locutor sobre las acciones que asignan a los manifestantes, a partir de los subjetivemas verbales que usa, es de naturaleza axiológica, debido a que se hacen términos pues, peyorativos, negativos. Los subjetivemas verbales que tienen, pues que aparecen con menor frecuencia en el corpus también contribuyen a vandalizar el paro, ¿no? Me refiero a bloquean, violan, roban, rompieron, etc. En suma, estos subjetivemas verbales enunciados tanto en presente como en pasado, del modo indicativo, posicionan el enunciador como un locutor cronista. Ya la profesora Paula nos hablaba de ese locutor cronista. Nosotros aventuramos esta categoría aquí en esta investigación porque es el locutor que va contando qué es lo que va pasando en cada momento, ¿sí? Va historizando el paro, qué es lo que está contando y quiere que esa sea la versión que se instale en el destinatario, ¿sí? Que es múltiple, no solamente sus seguidores, sino también las personas que están, digamos, apoyando la protesta social, ¿sí? Entonces es un locutor cronista que recopila, ¿sí? Y presenta a los destinatarios hechos que suceden desde su autoridad, desde su posición de autoridad, que es una posición política, y aquellos que ocurrieron, ¿sí? ¿Para qué? Para historizar las protestas del paro nacional como actos vandálicos altamente peligrosos para la ciudadanía y para el orden público. Bien. Respecto de los instrumentos u objetos, ¿no? El locutor siempre está refiriendo los objetos que son destruidos en las manifestaciones, ¿no? Fotomultas, semáforos, canecas, contenedores, como se muestra en estos ejemplos, ¿sí? Eh, Daños a contenedores y canecas de basura ascienden a 300 millones de pesos, ¿sí? Y además menciona, ¿cierto?, los objetos con los que son realizados bloqueos y daños y utilizan contenedores de basura para bloquear. La inclusión de estos instrumentos que pareciera no tener ninguna relevancia, ¿cierto? No solo marca los objetos que son destruidos, y aquellos empleados para destruir y bloquear, sino que le confiere credibilidad a la construcción que el locutor realiza del paro nacional como acto vandálico, en razón de que enuncia elementos materiales, reales, conocidos por todos, valorados, ¿cierto? Que son destruidos. Y además presenta pruebas como noticias y fotos. Más adelante la profesora Paula nos va a hablar sobre la categoría de intertextualidad que también fue una de las más amplias en el trabajo, en el recorrido interpretativo.
para demostrarlo, ¿sí? Es necesaria la prueba. Entonces, entre más pruebas yo le dé al destinatario, ¿cierto? Mejor va a ser mi construcción, mi historización de eso que está sucediendo, que está pasando, ¿no? De ahí su valor argumentativo. Por su parte, las marcas numéricas, como 300 millones de pesos, por ejemplo, pues intensifican la valoración negativa. Es que son 300 millones de pesos. Muy bien. Las marcas de ubicación, ¿cierto? Constituyen otro de los recursos usados para y vandalizar los manifestantes. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Cali, así se encuentra el sector de la estación Universidades y Jardín Plaza. Manifestantes bloquean las vías y hay otros objetos en llamas. Se encuentra cerrado el Portal Américas por bloqueo en Patio Bonito y Banderas. A partir de estos rasgos, el locutor menciona los distintos lugares, departamentos, municipios, donde ocurren los disturbios. Valle del Cauca, Cali, Bogotá, Candelaria, así como los espacios que son atacados y destruidos, portales y estaciones del sistema de transporte Transmilenio, eh, paraderos de buses, centros comerciales, supermercados, comercios, panaderías, esto es, los objetos que reciben la acción. Estos rasgos, que operan como complemento circunstancial del lugar marcado por la preposición en, ahí pueden ver los ejemplos, en el caso de ciudades y municipios, y como complemento directo en el caso de los espacios, contribuyen a hacer más verosímiles y creíbles los actos de vandalismo. Claro, al mostrar todos estos espacios, lugares, ¿sí? Pues las personas van obviamente a creer que sí es cierto, que está pasando, que está sucediendo. ¿Mm? Muy bien. De modo tal que el locutor ubica lugares y espacios afectados en las manifestaciones para que su destinatario conozca, a partir de una fuente objetiva y confiable, ¿cierto? Cómo se construye él, aquello que ocurre. Y por tanto, construya una valoración negativa de las protestas. ¿Mm? Bueno, las marcas de afectación, ya decíamos y recuerdan que tienen que ver con aquellos que son afectados por las manifestaciones. El locutor hace referencia a las personas que son víctimas, porque las construye como víctimas de los ataques de los manifestantes. Atacan a un miembro de nuestra fuerza pública. Este pronombre ahí también ahí es muy interesante. Vándalos atacan a una integrante de nuestra fuerza pública. Ya imaginarán ustedes la fuerza de, de esa marca allí, ¿no? De nosotros. ¿M? Estas marcas de afectación, que operan como complemento indirecto en las proposiciones, designan los sujetos que son perjudicados por las acciones vandálicas. Esto es específicamente la Policía Nacional, ¿m? Y algunos miembros del ejército. Específicamente, la Policía Nacional es posicionada como depositaria de ataques y agresiones. En las publicaciones de Facebook, el locutor pone de manifiesto las acciones y estrategias que la fuerza pública, la Policía Nacional y las fuerzas militares implementa para controlar los disturbios. Siempre está diciendo todo lo positivo que la fuerza pública está haciendo, ¿sí? El halcón de la policía sobrevuela la zona, 4.000 militares reforzarán a la policía, al tiempo que hace énfasis en los actos de violencia. Mientras exalta la labor de los policías, está enfatizando, ¿cierto?, los actos violentos de los manifestantes. ¿Mm? Bien. Eh, y obviamente también exalta y enfatiza pues todos los actos de violencia de los que son objetos los policías, ¿sí? 37 policías heridos, policías de la patria asesinados por terroristas en Santander de Quilichao, y da los nombres: Ever Danilo, Canucán, Huaycal, y etc. ¿Sí? El uso de rasgos numéricos: 4.000 militares, 37 policías heridos, 7 heridos. De adjetivos posesivos: nuestra eh, fuerza pública, de apelativos, ¿sí? Policías de la patria, de nombres propios, ¿sí? Entre otras marcas, ¿sí? De rasgos de origen, por ejemplo, oriundo de Cumbal, nacido en Popayán, todos estos elementos que están tratando de construir la víctima, ¿cierto? Que no es alguien
digamos que no existe alguien etéreo, sino que tiene nombre, proviene de tal lado, tiene familia, ¿sí? Todos estos elementos que contribuyen a construir la víctima, pues obviamente enfatizan estos actos violentos, estas acciones violentas que digamos, se están cometiendo los manifestantes, ¿no? Muy bien. Entonces, en este sentido, mientras la fuerza pública es presentada como víctima que padece los estragos de la protesta, ataques y asesinatos, los manifestantes son construidos como agentes que solo destruyen bienes públicos y privados. Y también se construyen como una amenaza para el bienestar y el orden público, a tal punto que el locutor convoca a sus destinatarios a rechazar, ¿cierto?, radicalmente los atentados. Rechacemos el atentado a soldados y policías, a los bienes públicos y privados y a respetar la institución. El respeto ciudadano a la fuerza pública le crea a sus integrantes un compromiso para que no haya desmanes. De modo que la policía y las fuerzas militares pues son dignas de respeto y de consideración, de admiración. ¿Bien? Vamos entonces a ver las relaciones intertextuales. La profesora Paula nos va a hablar acerca de esas relaciones que se van tejiendo en los textos. Bueno, las relaciones que se tejen, las relaciones intertextuales que se tejen como estrategia discursiva en el despliegue discursivo de Álvaro Uribe Vélez, evidenciamos nosotros que se despliega de tres maneras. A través de la publicación de artículos periodísticos, a través de la publicación de videos y a través de la publicación de denuncias comunitarias. Vamos a mirar entonces cada uno de esos intertextos. Vamos a empezar con el primero, que es la publicación de artículos periodísticos. El locutor despliega unos artículos periodísticos que están en unos portales noticiosos de Internet. Entonces, ustedes pueden observar algunos ejemplos en las noticias del Tiempo, las noticias de La Nación, de La Razón, del Espectador. Son portales noticiosos que a través de la citación directa, como diría Janet, copia y pega con un enlace, los trae desde el portal noticioso y los publica en su fanpage. Entonces podemos encontrar noticias como encapuchados robaron 60 millones de cajero en la Universidad de Antioquia. En las marchas se presentan desmanes en algunas calles de Bogotá. Paro del 21 de noviembre, desmanes en el portal de Soacha. Son algunas de las noticias. En la siguiente diapositiva, Oscar, se ven muchísimo mejor los titulares. Si me ayudas con eso, aquí están los titulares mucho mejor. Encapuchados robaron, el paro del 21 de noviembre, desmanes, marchas se presentan desmanes, en el paro nacional se presentan disturbios, las imágenes que dejaron los disturbios, la Universidad de Antioquia continuará sin clases por fuertes disturbios, así fue la noche del terror, daños a contenedores y canecas de basura, decretan toque de queda, reportan explosión, es decir, las unidades léxicas desplegadas en los titulares de esos portales noticiosos también son negativas, también están llevando a deslegitimar el paro y a vandalizarlo. Entonces, bajo la idea de que estos medios de comunicación deben ser objetivos, le ofrecen al consumidor una confiabilidad, una voz de autoridad que legitima la propia voz del locutor, es decir, legitima la voz de Álvaro Uribe Vélez cuando dice que el paro es realizado por vándalos que precisamente roban, crean disturbios, crean daños, crean explosiones, hacen desmanes, es decir, son valoraciones negativas que se despliegan en el discurso de Álvaro Uribe, pero no a través de su discurso, sino a través de esa intertextualidad, de esa relación intertextual que lo conecta entonces con esos medios de comunicación.
vamos a avanzar, Oscar, para mostrarles les quiero mostrar este cuadro comparativo. Oscar ya nos hablaba acerca de los nombres y las nominalizaciones que se presentan en el discurso de Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, nosotros nos dedicamos, hicimos la tarea de leer cada una de estas noticias que él publica, de estos intertextos que él publica en su fanpage, y nos encontramos que en esas noticias, vándalos es la unidad léxica de mayor frecuencia. Recuerden ustedes que ya les contaba a Oscar que vándalos en el corpus analizado tenía una frecuencia mayor que las otras unidades léxicas, ¿cierto? En el caso de las noticias, de los artículos periodísticos que el locutor introduce a través del intertexto, vándalos también es la unidad léxica con mayor frecuencia. Es decir, hay una correlación entre lo que dice el locutor, entre lo que despliega el locutor y lo que despliegan los artículos periodísticos que él está citando de manera directa a través de ese enlace que él está conectando en su fanpage de Facebook. Es decir, que no solo hay una introducción de intertexto, sino que también hay una afiliación ideológica con esos medios de comunicación, con medios de comunicación como El Tiempo, con medios de comunicación como la FM, con esos medios de comunicación hay una afiliación ideológica en la que se pretende entonces entrar a vandalizar el paro y por supuesto que aquellos que marchen y que aquellos que protesten pues también van a ser vándalos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Oscar, por favor, para que entremos a revisar el siguiente intertexto. El siguiente intertexto tiene que ver con los videos. Entonces, el primero ya lo vimos, que tiene que ver con los artículos periodísticos, y los siguientes intertextos se tratan de unos videos. Ya lo decía Oscar en su presentación, que los intertextos el locutor los presenta como la evidencia. Se está vandalizando el paro, pero ¿cuáles son las evidencias que estoy ofreciendo? Pues introduzco unas evidencias de unos portales que deben ser objetivos, que deben ser imparciales, los medios de comunicación, pero además ofrezco la prueba y ofrezco la evidencia de unos videos. Entonces nosotros categorizamos esos videos que encontramos en esa fanpage de 3 maneras. Hay unos videos domésticos, es decir, no son producidos, no tienen una gran producción, son videos grabados con un teléfono celular. Estos videos son capturados por un aficionado. Como les digo, no tiene ninguna producción, pero su rol es completamente pasivo. ¿Cómo así que pasivo? Pues el locutor, en este caso, el aficionado, el que graba el video, no introduce su voz, él no relata su voz, él no expone su voz, sino que simplemente graba a modo de evidencia lo que está ocurriendo. En ese video se ven algunas personas que están dañando, que están destruyendo, que están saqueando, que están provocando algún incendio. Esos son los videos que nos presentan en la fanpage. ¿Para qué las introduce el locutor? Pues precisamente para evidenciar qué es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? La vandalización. Están vandalizando todo. Es decir, que las personas que están protestando, que las personas que están haciendo parte del paro nacional, pues son unos vándalos, porque mire que los videos lo están probando. En la evidencia está el video porque allí están destruyendo cosas. Es importante resaltar que estos videos suelen estar acompañados por un texto directamente introducido por el locutor. Es decir, que en estos videos hay una polifonía. Se introduce entonces la voz de aquellos que están en los videos, de aquellos que graban los videos, porque los videos no son de Álvaro Uribe Vélez, él los introduce de manera intertextual, él hace una relación intertextual con estos videos, pero además también él despliega un texto para esos videos. En el caso, por ejemplo, del segundo video, bueno, son varios videos dentro de las categorías que nosotros ponemos allí. Hay varios videos, estos videos son domésticos también, tampoco tienen producción, son capturados por un aficionado, pero en este caso su rol es activo, es decir, hacen parte del video y además introducen su voz en off, empiezan a contar qué es lo que está pasando en ese video que muestran. En este caso, en el texto que acompaña el locutor Álvaro Uribe Vélez,
en aquellos videos en donde los que están hablando, los que están introduciendo su voz en off, están en contra del paro, él con el texto se afilia al video, es decir, se une a la voz que se puede escuchar en el video. Pero cuando en el video la que habla es una persona que está en contra de las políticas de Iván Duque, que es un marchante, que es un protestante, entonces él la redirecciona negativamente. Entonces él sale a decir, esto es lo que hacen los vándalos, vuelve y entonces denuncia, muestra la evidencia de qué es lo que está pasando con esos vándalos en esos videos. Incluso hay unos videos en esta segunda categoría en donde la comunidad se está armando. Ustedes recordarán lo que pasó en Cali, en donde decía que se estaban metiendo a los conjuntos cerrados. Y entonces se ven algunas personas vestidas de blanco, mucha gente de bien, vestida de blanco, con unas armas, ¿cierto? Con bates, con palos. El otro decía, trae tu arma para acabar con estos vándalos, para evitar que estos vándalos ingresen a nuestras casas o pasen por acá o destruyan cosas. En esos casos en los que era la comunidad la que se estaba armando, en el texto que introducía el locutor, él justificaba esa acción, decía como a lo que debe recurrir la comunidad para defenderse. Entonces ya en ese caso, los que se estaban armando no estaban vandalizando, no estaban atentando contra la integridad física de otras personas, sino que se estaban era defendiendo. Entonces, en este caso, ellos no eran vándalos, ellos eran personas de bien que simplemente estaban ejerciendo su legítima defensa. Eso era lo que quería, eso fue lo que quiso introducir entonces el locutor. Finalmente, encontramos unas grabaciones que son copiadas a través del enlace, son grabaciones tomadas de medios de comunicación tradicional, alocuciones presidenciales, alocuciones institucionales, por ejemplo, de la Casa de Nariño, directamente desde la presidencia. Y en estas grabaciones, él lo que hace de una manera muy similar a lo que ocurre con los enlaces de los portales noticiosos, finalmente es dar legitimidad a lo que está diciendo y terminar por dar argumentos de que la vandalización es un hecho y de que es un hecho probable. Y se prueba precisamente a través de estos intertextos. El intertexto es la prueba de lo que está ocurriendo y de la vandalización del paro nacional. Finalmente, el locutor despliega unas denuncias comunitarias. Esas denuncias comunitarias son las voces de la comunidad, es decir, él se apropia de unas voces de una comunidad que funciona como un sujeto colectivo, porque si ustedes ven el ejemplo, dice, Cali, necesitamos por favor apoyo urgente, en el punto 45, piden ejército, y abre comillas, necesitamos ayuda en Cali, estamos resistiendo, se nos empezaron a meter en mi conjunto con los vecinos, estamos resistiendo. En el numeral 46, atacan comercios en el Valle del Cauca, de la comunidad, abro comillas, caos total en el centro de Cali. Luego en el numeral 47, comunidad informa, en el numeral 48, comunidad de Suba informa, en el numeral 49, comunidad de Duitama informa. Es decir, él está haciendo una apropiación de esas voces de la comunidad de una manera literal, de una manera explícita. ¿Cómo lo hacen? A través del uso de comillas. Él abre comillas para decir, esto que voy a enunciar no es mío, no lo estoy diciendo yo, esto lo está denunciando es la comunidad. Es decir, me apoyo en el otro, o en este caso el locutor se apoya en el otro, Álvaro Uribe se apoya en esa comunidad para darle legitimidad a su propia voz. ¿Y cómo se legitima su voz? Pues a través del uso de comillas de que no es su voz, sino que es la voz del otro. Esa polifonía en la que yo introduzco mi voz, introduzco la voz del otro, y entonces de esta manera puedo legitimar y argumentar el discurso que estoy dando, ¿cierto? Entonces ese sujeto colectivo no se personaliza, ahí no dice Oscar Iván Londoño dijo, ¿cierto? Porque esa es la manera de personalizar
el discurso, sino que es completamente despersonalizado, porque es una comunidad que opera como sujeto colectivo, pero que le sirve al locutor como una prueba argumentativa de qué es lo que está sucediendo. Entonces, los intertextos nos permiten precisamente legitimar la voz del locutor. Esos intertextos son la evidencia. La autoridad de esas otras voces que se introducen le permiten al locutor legitimar su propia voz, argumentar la orientación negativa del paro hacia la vandalización y, por supuesto, establecer una estructura social en la que sean completamente aceptados sus argumentos sin que nadie pueda decir eso no es verdad, porque él está poniendo las pruebas. Esos intertextos son las pruebas de que lo que él está diciendo no tiene posibilidad de refutarse porque él ya lo está evidenciando. Y es una estrategia discursiva para entonces entrar a vandalizar el paro. Esta fue la última categoría que analizamos, la de los intertextos. Para concluir, estas son las conclusiones generales del trabajo de investigación realizado sobre la vandalización del paro del 21 de noviembre en la fanpage de Álvaro Uribe Vélez. Los recursos léxico-semánticos, enunciativos e intertextuales que son desplegados por el locutor contribuyen a vandalizar el paro nacional del 21 de noviembre y pretenden infundir en los destinatarios un sentimiento de temor. Quieren que la gente esté asustada para poder infundir ese miedo a la vandalización. Los hechos desatados en la manifestación de noviembre del 2019, catalogados como actos de vandalismo, no solo por Álvaro Uribe Vélez, sino también por el presidente Iván Duque, por su gobierno, por su partido de gobierno, el Centro Democrático, también por los representantes de la derecha en Colombia, ese bloque de ultraderecha que tenemos en Colombia, llevó a la deslegitimación de los manifestantes y la protesta social por la vía del descrédito, de la criminalización. Podíamos escuchar entonces todo el tiempo vándalos en los medios de comunicación, vándalos por parte de este grupo y de este bloque de ultraderecha. Estas construcciones discursivas se han transformado en el discurrir de la historia. Es decir, antes podíamos escuchar, por ejemplo, los castrochavistas. Era una expresión que podíamos escuchar. Esos comunistas. Es decir, son construcciones discursivas que han cambiado, ¿cierto? Que han cambiado a lo largo del tiempo, que se han transformado en ese discurrir de la historia, pero que siempre le han apuntado a lo mismo. Siempre han estado al servicio de esas clases dominantes para deslegitimar las luchas populares de los obreros, las organizaciones sindicalistas y las estudiantiles, porque todas las protestas en Colombia, todas las marchas que se han presentado en Colombia se han deslegitimado. ¿Y se deslegitiman de qué manera? Pues a partir de construcciones discursivas, a partir de unas estrategias discursivas que llevan a deslegitimar por la vía del descrédito esas luchas populares. En Colombia ninguna manifestación social ha estado a salvo de la coacción, toda la manifestación social se ha reprimido y aquellos que ostentan el poder y sus aliados políticos han justificado la violencia estatal a la que son sometidos los inconformes cuando ejercen su derecho a la protesta, de la misma manera que han resemantizado políticamente al manifestante como vándalo para ejercer acciones de represión policial y militar. Es decir, como es un vándalo, como es una persona que el único interés que tiene es el de destruir, el de dañar y que no tiene ninguna intención política justa, no tiene ninguna intención política que pueda ser realmente argumentada, sino que solamente quiere destruir por destruir, que es lo que hacen los vándalos, entonces puedo ejercer la violencia sobre él. Puedo enviar al escuadrón móvil antidisturbios a matarlo, puedo enviar al escuadrón móvil de disturbios a golpearlo, porque finalmente es un vándalo y su construcción de sujeto político está completamente desdibujada. La respuesta del Estado ante la movilización siempre ha sido la represión.
El descrédito del sentir social por encima del diálogo activo no se llama a las partes a dialogar, no se llama a esas personas que están inconformes con las políticas públicas a negociaciones, sino que lo que se hace es enviar precisamente esas fuerzas de represión, llámese Policía Nacional y hasta Ejército. La deslegitimación de la movilización social y la represión por parte del Estado ha sido histórica, continua, sistemática y estructural, y ya sea bajo el calificativo de comunismo, socialismo, castrochavismo, el de moda, el actual, el que tenemos ahorita es el vandalismo, se ha desacreditado las luchas de masas. Históricamente todas las luchas se han desacreditado por la reivindicación de los derechos humanos fundamentales. Esas luchas de esas masas que pretenden precisamente reivindicar sus derechos, que están inconformes y que quieren que ya no se vulneren más sus derechos fundamentales, lo que hacen es desacreditarse esas luchas a partir de qué? De la criminalización. Si usted no está de acuerdo con el sistema, no puede marchar porque entonces usted es un vándalo. Usted no es un inconforme, usted es un vándalo. De esta manera lo quieren hacer ver precisamente estas clases dominantes y estos grupos que se han mantenido en el poder. Finalmente, el vándalo se construye como un delincuente común. Yo ahorita les comentaba, el sujeto político completamente desdibujado, porque él es un delincuente común, es un vándalo, se le cataloga como un vándalo precisamente para invisibilizarlo. No es una voz política válida que pueda manifestar inconformidad. Y el papel de los gobiernos totalitarios, como el gobierno en el que estamos en este momento, un gobierno totalitario y represivo, ha sido el de invisibilizar las voces de esa oposición a partir de esos calificativos que ponen en cuestión la autoridad, deslegitiman su voz, la invisibilizan, no la reconocen, quitan legitimidad a esas voces, las ponen en cuestión precisamente a través de estos calificativos. Esa finalmente pues fue la conclusión a la que llegamos después de este estudio que realizamos sobre la vandalización que se da del paro en esta fanpage de Álvaro Uribe Vélez y por supuesto de aquellos que como Álvaro Uribe Vélez hacen parte de la ultraderecha colombiana. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y a todas las personas que están todavía conectados y conectadas. Bueno, un saludo muy especial para todas, para todos, y recuerden, el próximo 15 de diciembre, el profesor Giovanni Olaveo Arias de la Universidad Industrial de Santander estará con nosotros en el segundo encuentro de Entre Voces, encuentro sobre análisis del discurso. No se lo pierdan porque el profesor va abordar la glotopolítica, que es un campo bastante interesante y muy poco indagado, por lo menos en en muy pocas regiones de Colombia y muy pocas universidades, la glotopolítica es un campo estudiado, entonces vale la pena asistir a este y a todos los encuentros, porque como sabrán por la programación, pues nos plantean una serie de temáticas, de contenidos interesantes. Así que para todas y para todos, una feliz noche. Muchas gracias, Paula, por Muchas compartir este gracias a espacio, por ti, Oscar. aceptar la invitación de la Universidad del Tolima y bueno, espero que este no sea ni el primero ni el último. No, muchas gracias a la Universidad de Tolima por darnos la oportunidad precisamente de compartir con sus estudiantes esta experiencia y muchas gracias a ti por ser un maravilloso compañero.